Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a pensar en voz alta sobre dos temas que confluyen, que se unen y que de alguna manera se sale de la línea del canal. Pero si lo pensamos profundamente, nos vamos a dar cuenta que realmente no se sale tanto, en cuanto a que a través de un acontecimiento aparentemente sin importancia, la idea es meditar un poco sobre la verdad y sobre nuestra relación con la verdad y lo que eso representa para nuestra propia vida. Pero antes de iniciar el video, me gustaría invitarte a que, si te ha gustado el contenido, lo compartas y le des like con la finalidad de que tenga mayor presencia en este océano casi infinito que es esta plataforma tecnológica. Bien, no vamos a ahondar mucho en cuanto al concepto de la verdad, porque es sumamente complejo, muy difícil. Uno de los conceptos que más se ha discutido en el ámbito de la filosofía y de allí en todas las ramas de la ciencia e incluso en aquello que no es ciencia, como por ejemplo el arte. El arte, que es una expresión estética, pero que en el fondo subyace nuestra relación con la verdad, que tiene una importancia definitiva y decisiva en nuestra relación con la belleza. Y aunque pareciera ser un tema sumamente encumbrado, pues quiero aterrizarlo en un tema que en principio pareciera solo importar al universo, que no sé si es infinito, de fanáticos de los Beatles. Yo soy un fanático de los Beatles. Y el video tendrá como tema central la verdad, pero a través del rostro de Yoko Ono. La mujer dragón. Probablemente uno de los nombres que esté más estrechamente vinculado a la historia de los Beatles, que no solo por su presencia en el set de grabaciones, tanto de Abbey Road como Let It Be. Fundamentalmente estos dos discos que vendrán a ser el punto culminante de una de las historias más extraordinarias de la música. ¿Y por qué Yoko Ono? Bueno, por dos acontecimientos que ocurrieron conmigo, o que de los que yo fui testigo, en pocos días, en menos de una semana. Por un lado, yo soy profesor y en una de mis clases, antes de iniciar la clase, hubo una alumna que me preguntó si era verdad que Yoko Ono había separado a los Beatles. No me sorprendió la pregunta porque mis alumnas saben perfectamente de mi amor por esta banda legendaria. Lo que sí me llamó la atención fue la pregunta, porque si bien es cierto, es una de las preguntas que está por allí sondeando en el universo Beatle, no es de las primeras que se hacen. Aparentemente ella me hace la pregunta a partir de algo que vio por las redes sociales. Claro, hay un boom nuevamente con la banda debido a su reciente nominación a los Grammys y todo el revuelo que ha causado esta gira de Paul McCartney, que en este momento anda por América Latina. Y yo más o menos le respondí porque yo en clase, aunque el tema aparentemente sea insustancial,
yo trato de aferrarlo a un tema importante, que es lo que intento hacer hoy. Pero por otro lado, el día de ayer, trabajando en mi cuenta de Facebook, en una de las tantas cuentas dedicadas a los Beatles, apareció una encuesta. ¿Quién había separado a los Beatles? Y daban la opción de que uno escogiera entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Pero había un quinto nombre, Yoko Ono. Y por supuesto, más del 50% de los que votaron se sumaron a ella. Es decir, responsabilizan a Yoko Ono de la separación de los Beatles. ¿Y qué tiene esto de trascendental? Pues de trascendental no tiene nada. Sin embargo, en los últimos tiempos, sobre todo a partir de que Peter Jackson sacara su documental Get Back, muchos temas salieron a flote, sobre todo la presencia de Yoko Ono en el set de grabación, tanto de Let It Be como Abbey Road. Y por supuesto, la pregunta, ¿quién separó a los Beatles?, volvió a aparecer. Y esta pregunta se la hicieron a Paul McCartney. Y Paul McCartney, en su respuesta, dejó claro que eran muchos los factores que convocaron la separación de los Beatles, pero en ningún caso Yoko Ono. Sin embargo, el fanático o cierto fanático insiste en responsabilizar a Yoko Ono. Y a mí me da la impresión de que la responsabilizan precisamente para restarle importancia al nefasto comportamiento de los miembros de la banda, no solamente como grupo de rock, sino como amigos. Es como responsabilizar a Yoko para erosionar la verdadera responsabilidad de los miembros de la banda. Esto es no aceptar la verdad. No aceptar la verdad por una inclinación afectiva. Quiero tanto a los Beatles, quiero tanto a estos cuatro tipos, que no soy capaz de reconocer que se equivocaron, que cometieron un error. Y esto nos pasa en la vida diaria. Si nosotros siguiéramos efectivamente la verdad, ¿cómo sería nuestra vida? Probablemente la mitad de los problemas que tenemos no estuvieran. A lo mejor estarían otros, pero no estos que nos agobian. ¿Por qué yo digo que Yoko no tiene nada que ver con la separación de los Beatles? Y esto es algo que pienso desde el principio. Quizás motivado al hecho de que Yoko Ono a mí nunca me cayó mal. Me resultó agradable. Es más, hasta me gustaron algunas de sus canciones, sobre todo las que graba junto a John en Milk and Honey, un álbum que para mí es muy importante en mi biografía, pues en mi vida personal. ¿Por qué Yoko no es responsable? Sencillamente porque no es responsable. En primer lugar, antes de que Yoko Ono apareciera en escena, ya John Lennon había mostrado interés en salirse de la banda. En 1966, John Lennon es el primero en asomar la posibilidad o el deseo de dejar a la banda. Y yo creo que ese deseo fue creciendo con el tiempo, porque fue el que insistentemente más lo decía, más lo afirmaba, no solo de palabras, sino de acciones, actitudes, razones. Bueno, podemos achacársela a la eventual muerte de Brian Epstein, podemos achacársela a su rivalidad con Paul McCartney. Sin embargo, yo creo que ambas tienen que ver, pero no porque sean detonantes, o más bien son los detonantes quizás, pero el problema de John siempre estuvo dentro de él. El tormento que personalmente vivía John Lennon
no le permitía vivir verdaderamente en paz. Y yo creo que allí se fundamenta su afán de buscar la paz. Ese conflicto interior tan grueso que vivió Lennon y que parecía haber resuelto para los tiempos en que graba Double Fantasy, pero como siempre he pensado, Mark David Chapman nos arrebató la mejor versión de John Lennon y que a mi juicio caminaba hacia la posibilidad de volver a ver a los Beatles juntos. De tal manera que John Lennon es el primero en afirmarlo en el año 66 y luego en septiembre del 69 ya definitivamente lo afirmaba y efectivamente lo ejecutó. George Harrison también tenía una molestia interior debido a que, citando al propio George, John Lennon y Paul McCartney no supieron leerlo. Y no lo supieron leer porque John y Paul estaban muy ocupados en ser John y Paul. Su rivalidad en el ámbito de la composición fue tal que se les olvidó que existían dos miembros más de la banda y uno que se terminó transformando en la verdadera competencia de ese dúo histórico que conformaron Lennon y McCartney, que fue George Harrison. Tanto es así que en el propio documental de Get Back está el momento en el cual George definitivamente abandona la banda, aunque luego retornará. Y hay una grabación que ilumina mucho al respecto. Una conversación entre John Lennon y Paul McCartney. Ringo Starr, en plenas grabaciones del White Album, abandonó la banda y muchas de las canciones que aparecen allí son grabadas con Paul McCartney a la batería. Y la salida de George no tuvo nada que ver con Yoko Ono. La salida de Ringo no tenía nada que ver con Yoko Ono. El deseo de irse de la banda de John en el 66 no tuvo nada que ver con Yoko Ono porque además ni siquiera aparecía en escena. Yoko no tiene nada que ver con la salida, con la separación de los Beatles. Creo que la respuesta está en ese desequilibrio emocional que vivió constantemente John Lennon en primer lugar. En segundo lugar, en el rol que terminó jugando Paul McCartney, sobre todo a partir de la muerte de Brian Epstein, y su perfeccionismo que solamente soportaba él, y que ya lo que en algún momento seducía a los miembros de la banda ya los fastidiaba. Esa búsqueda de la perfección de Paul. George, por supuesto, al sentirse disminuido, al sentir que sus competencias como músico y compositor no eran tomadas tan en serio como él quería y además se merecía. Y Ringo, pues, era el punto de equilibrio, era el punto de encuentro dentro de los Beatles e incluso fuera de los Beatles, porque fue el único capaz de conseguir reunir a la banda, aunque no juntos, en sus primeros discos en solitario. Pero ya cuando ese espíritu conciliador que siempre fue Ringo decidió abandonar al grupo en el 68, ya esto anunciaba un quiebre definitivo. Ahora, los Beatles pudieron haber hecho lo que tantas otras bandas han hecho, Rolling Stones, Aerosmith, Yes, y es no sacrificar a la banda y que cada uno desarrollara una carrera en solitario, alternándose. Sin embargo, yo creo que los Beatles también necesitaban algo de potencia en el mito, ¿no? De lo bueno poco,
Y yo creo que allí radica también mucho de la vinculación que tienen los Beatles con la música, con sus fans, con el mundo de la historia. Ese hecho de haber sido y ser la banda de rock más importante de todos los tiempos, haberse separado y haber establecido una dinámica que siempre estaba viva, volverlos a ver juntos. Todo lo que ello iba a implicar. Y por supuesto también los juegos que muchos fans hemos hecho de tomar las primeras canciones de los primeros discos en solitario de cada miembro y soñar con un disco casi perfecto. En todo caso, Yoko no fue la que separó a los Beatles. No tenía forma. Decir que Yoko separó a los Beatles es admitir que John Lennon era un tipo sin personalidad, sin carácter, un títere. Y también la historia nos ha demostrado que John no era así, que realmente era un hombre muy violento y que Yoko Ono pagó mucho de esa violencia. Así que, ¿por qué hablar de esto? Porque si nosotros, los fans de los Beatles, tenemos este tipo de relación con la verdad de los Beatles, entonces significa que tenemos un problema personal con la verdad. Y por la verdad murió Cristo. Él es la verdad. Ahora, para cada uno de nosotros, Cristo tendrá una representación. Para mí la tiene de manera personal, objetiva, real. Pero esa relación que tengo con la verdad no solamente altera mi relación con los Beatles, sino que también altera mi relación conmigo, con el otro, con el mundo que vivo. Y se va a manifestar en todo lo que yo haga como ser humano. Por eso creo que es muy importante reflexionar al respecto. No tanto en Yoko Ono y los Beatles, que a fin de cuentas es una historia ya contada, sino en nuestra propia relación con la verdad, que tiene un papel preponderante en nuestra propia vida. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.